Instituto de Investigaciones Filológicas en esta mañana, en las que vamos a dar inicio a las terceras jornadas en torno a la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, que ha organizado Marco Antonio Campos, también poeta e integrante de nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas. Voy a leer algunas palabras para abrir este espacio en torno a la figura del fundador del Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor Rubén Bonifaz Nuño. Bonifaz Nuño, universitario cabal; Bonifaz Nuño, hacedor de instituciones; Bonifaz Nuño, traductor, entre otras tantas tareas que el doctor llevó a cabo. Pero quizá la más cara de todas ellas, quizá también así reconocido por él, fue la de poeta. Su herencia intelectual todavía está por aquilatarse, y en ese camino hay figuras que están revalorando las tareas, las acciones, la obra hecha por Rubén Bonifaz Nuño, entre ellos precisamente Lilian Álvarez, que aquí nos acompaña, y también Marco Antonio Campos. Para Bonifaz, crear poesía, y aquí pido perdón por la reduplicación de crear poesía, habría sido una tarea necesaria para verter en ella sus afanes propios, su experiencia vital. Su espíritu poético estaba presente en todas aquellas otras tareas que llevó a cabo. Sus traducciones de los poetas clásicos sin duda le permitieron adueñarse de una capacidad penetrante para hallar en el español formas nuevas y audaces para hablar de ese mundo, su mundo poético. En efecto, de aquellos arcanos poetas fue alumno perseverante y perspicaz. De Homero a Eurípides, de la lírica griega arcaica a Virgilio, Bonifaz abrevó de las fuentes poéticas clásicas para fundir diferentes horizontes y tradiciones literarias, que produjo una poética de suma originalidad y solidez estética en el mundo hispano. De la muerte del ángel, pasando por De otro modo lo mismo, Fuego de pobres, Del templo de su cuerpo, Albur de amor y otras tantas ristras de poemas, hasta llegar por lo menos a Calacas, la obra poética de Bonifaz Nuño presenta, a mi parecer, un tópico recurrente del que ha sabido extraer imágenes únicas, simbolismos inusitados y recreaciones que hablan de un alma profundamente enamorada de la vitalidad que conoce y degusta palmo a palmo. Escribió Rubén Bonifaz: y nuevamente abrí la flor de cielo, abre tus manos tibias, y yo canto el júbilo entrañable y el espanto que mi sangre derramas con tu anhelo. Amo la gravidez del alma, el vuelo por la caricia que hasta ti levanto, y el fuego triste hallado en el quebranto de la distancia, aborrecible verlo. Amor, abril tu cómplice desvía la ruta del temor que disminuye y disfraza de fiesta su agonía. Eres abril de nuevo, amor, y nada escapa de tu ser. Todo confluye a cobrar plenitud en tu mirada. Esta composición de Bonifaz Nuño, pensando en un abril de su natal Córdoba, quizás sí fue. Un mes de abril desprendiéndose del cielo, y el poeta canta a un amor nacido en la imagen de sus propias palabras y en la nostalgia del sentimiento que todo lo cubre y todo confluye en la mirada que describe ese ser amado en un abril colmado de vida, colmado de plenitud. La poesía como ejercicio de la imaginación posee la libertad de elegir en sonetos como este la posibilidad infinita de la recreación. Abril, aprilis, según los romanos, el mes que abre, que da paso a la fecundidad de la tierra y de los mares, a quien Bonifaz dedicó desveladas horas. Abril, aprilis, donde Afrodita y los recursos del amor hacen girar los días y los años. Eres abril de nuevo, amor, y nada escapa de tu ser, escribió Bonifaz en imagen que describe las vueltas de abril y sus amores. El amor y el desamor, el odio y el rencor, la melancolía y la ira son síntomas del desequilibrio del individuo. Perder el punto medio y caer en alguno de estos padecimientos era prueba de que la locura privaba en las entrañas de quienes eran insuflados por los dioses. Afrodita y Eros enferman,
y hay poetas que han sabido interpretar en sus versos esos dones de la locura amorosa. Bonifaz Nuño supo escuchar la música de esa locura amorosa y quizás su catarsis poética se encuentra en las muy diversas maneras en que dio forma a ese y a otros sentimientos, padecimientos del hombre, incapaz de rechazar esas bendiciones de los dioses. El espacio se llena de abril y se satura del ansia por alcanzar lo que se ama, sabiendo que pasará abril y habrá que esperar otro y otro, solo para darse cuenta de que la vida se disfraza de él en el momento en el que el poeta descubre la gravidez del alma que pretende ser caricia. Abril, consagración de Afrodita y de sus dones, entre ellos la locura amorosa. Esa locura amorosa que Bonifaz la cantó de este modo. Bienaventurados los que padecen la nostalgia, el miedo de estar a solas, la necesidad del amor. Los hombres, las mujeres tiernas de ojos amargos, los que en su comida han recibido lo gordo del caldo del sufrimiento, porque de ellos es la desesperanza, el insomnio, el llanto seco, las rejas de todas, las cárceles, el hambre y la fuerza lírica y el impulso para desquiciar la desventura. Valgan pues estas reflexiones muy breves en torno a la obra poética de Rubén Bonifaz para dar paso este día a estas terceras jornadas de poesía de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. Quiero agradecer y reconocer el genuino interés de Marco Antonio Campos, poeta y gran amigo de Bonifaz Nuño, por organizar estas jornadas como parte de las actividades de esta cátedra, en el centenario del nacimiento de también nuestro fundador. Al también poeta Luis García Montero, quien ha acompañado gentilmente estas 3 jornadas de poesía, y también doy la bienvenida a quienes disertarán sobre la obra de nuestro laureado escritor, Erika Martínez, Gracia Morales, Víctor Manuel Mendiola, Jorge Valdés y Pavel Granados. Damos pues con estas palabras por inauguradas las terceras jornadas de poesía de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, agradeciendo la presencia de todos ustedes, de Paloma Guardia, de Lilian Álvarez y de Marco Antonio Campos, y de nuestros invitados que disertarán sobre la obra de nuestro poeta. Bienvenidos todos. Si nos haces favor, Ángel Esteban, que ha sido indudablemente de un entusiasmo grandísimo para el sostén de estas jornadas. Sin él, difícilmente tampoco por parte de la Universidad de Granada se hubiera hecho esto. Te lo agradecemos en verdad infinitamente, Ángel. Y si nos haces favor de dar la bienvenida en nombre de la Universidad de Granada, te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, Marco Antonio. Y al mismo tiempo que funjas como moderador, ¿no? Muchas gracias, Marco Antonio. Quiero dar las gracias a ti, por supuesto, también a David García, del Instituto Filológicas, y bueno, a la UNAM, y por supuesto al Instituto Cervantes de España. Hace un ratito Luis García Montero nos decía que no podía estar aquí porque bueno, ha habido una confusión con el horario y él ya ha tenido que irse porque recibía a un ministro ahora y a la presidenta de una comunidad autónoma en Madrid, precisamente en el Cervantes, pero él ha recalcado que quería bueno, agradecer a todas estas instituciones que estas jornadas puedan seguir haciéndose, y en este caso por tercer año, y la Universidad de Granada también está muy contenta de que esto o sea, de que podamos colaborar nuevamente con ustedes, y directamente voy a pasar a presentar a las ponentes de hoy. En primer lugar, presentaré a Erika Martínez, que es, quiero dar las gracias también a Erika y a Gracia por formar parte de este conjunto de profesores de la Universidad de Granada que ya durante 3 años hemos estado participando en la programación. Erika Martínez es profesora titular de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Granada. Y bueno, destaca tanto por su faceta académica como por su faceta creadora. Es decir, ella es poeta y ha publicado ya 4 libros de poemas, aparte de estar situada en muchas de las antologías
españolas y latinoamericanas de estos últimos años. Ha publicado Color Carne en el año 2009, su primer libro, que tuvo un premio de Poesía Joven en Radio Nacional de España. El segundo libro fue El Falso Techo del año 2013, que fue finalista de otro premio. El tercer libro, Chocar con algo, 17, también fue finalista de otro premio. Y últimamente he publicado La Bestia, y para mí el mejor libro que ha publicado ella y uno de los mejores de estos últimos años. Me parece que es un libro de una originalidad como pocas en las últimas décadas, yo diría, de la poesía joven española. Un libro lleno de imágenes insólitas y aparte de una fuerte crítica social. Ambas cosas se unen para formar un libro magnífico, ¿no? Original. También he publicado un libro de aforismos titulado Lenguaraz, y todos estos libros han sido publicados en la editorial Pretextos, es una de las editoriales más importantes digamos, en lengua española. Y luego ha destacado también, como digo, como académica y como crítica, y ahí está su tesis doctoral publicada en el libro Entre bambalinas, poetas argentinas tras la última dictadura. Y luego, pues también ha editado libros, sobre todo de poéticas actuales. En concreto, un libro que la relaciona mucho con el mundo mexicano, que es Señales Mutuas, Estudios Transatlánticos de Literatura Española y Mexicana hoy. Y luego otro libro, Materia Frágil, Poéticas para el siglo XXI en América Latina y España. Aparte de esto, ella es editora de la revista Letral, una de las revistas ahora mismo más prestigiosas en el ámbito de la literatura en lengua española, y codirige un proyecto de investigación también llamado Letral, de estudios transatlánticos. Sin más, voy a dejar que nos hable sobre Traducir el amor, el Catulo de Rubén Bonifaz Nuño y Agustín García Calvo. Cuando quieras, Erika. Muchísimas gracias a mi maestro, porque es maestro Ángel Esteban, por esta presentación generosísima y por haberme invitado aquí a estar hoy en estas terceras jornadas del centenario bueno, no el centenario todavía, han hablado antes de que se celebrará pronto, ojalá que sí, pero estas terceras jornadas de la Cátedra Bonifaz Nuño. Quisiera agradecer pues no solo a Ángel por permitirme la oportunidad de estar aquí profundizando en la obra de Bonifaz Nuño, sino también al Instituto de Investigaciones Filológicas, a la propia cátedra, a Marco Antonio Campos, David García Pérez, Lilian Álvarez Arellano y también a Luis García Montero. Por este disloque que hemos tenido de tiempo, yo voy a tener que marcharme un poquito antes de lo que me gustaría. Quisiera quedarme hasta el final a debatir con ustedes sobre Bonifaz Nuño y sobre lo que vaya surgiendo de su obra, pero tengo que recoger a mi niño, así que si ven que me ausento al final, sepan disculparme. Yo voy a hablar sobre el Catulo de Rubén Bonifaz Nuño y de Agustín García Calvo. Y parto de la siguiente pregunta: ¿qué relación pueden tener dos intelectuales como Rubén Bonifaz Nuño y Agustín García Calvo, más allá de que ambos fueran profesores de latín, como eran, y compartieran la experiencia inobjetable de haber nacido y muerto casi al mismo tiempo? Nacieron en la década del 20 y fallecieron con un año de diferencia. Hasta donde tengo entendido, Rubén Bonifaz Nuño tuvo una relación no especialmente conflictiva con la universidad, si es que algo así es posible. Creo que la universidad asumió puestos de relevancia como director general de publicaciones, formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y obtuvo en el 74 el Premio Nacional de Literatura. De hecho, en la presentación de esta jornada se ha hablado de él como un hacedor de instituciones, lo cual encaja un poco con esta sintonía suya. Agustín García Calvo, sin embargo, fue expulsado de la universidad, aunque luego lo readmitieron, y es conocido por ser una de las cabezas más visibles de la contracultura española de la transición. También fue parte muy visible del movimiento ácrata antifranquista de los años 70. Partiendo de aquí, de esta relación que podríamos llamar divergente con lo institucional, me interesa muchísimo la manera en que ambos pensaron en la función de la traducción en un momento bisagra como fue la Revolución del 68, muy relevante para ambos. Bueno, para hablar de la traducción de Catulo que hicieron los dos y de la función de la traducción en ambos, voy a recurrir sobre todo a un ensayo como Apuntes para una historia de la traducción, de Agustín García Calvo, y de un ensayo reciente que ha publicado Jordi Carmona Hurtado,
titulado Cómo matar a la muerte, Agustín García Calvo y la filosofía de la contracultura. De Rubén Bonifaz Nuño, obviamente, voy a trabajar pues, con los Cármenes que él tradujo en 1969 y la valiosísima introducción de esa traducción. Y también voy a repasar algunas ideas sobre las traducciones de Rubén Bonifaz Nuño de Vicente Quirarte. Les pido por favor que sepan disculpar los errores o inexactitudes que provienen no de mi falta de interés, sino de mi conocimiento aún insuficiente, aunque espero que progresivamente subsanable, de la trayectoria concreta de Bonifaz Nuño y su relación con la traducción. Rubén Bonifaz Nuño fue, junto a Bulmaro Reyes Coria, codirector de la biblioteca Colección Gracón Romanorum Mexicana. En esta colección leyó a Virgilio, Catulo, Propercio, Ovidio, Lucrecio, Homero, Horacio, César, Eurípides, Lucano, Cicerón. Dice Bonifaz Nuño: la he realizado por tratar de poner en este tiempo como un fenómeno vivo e inmediato la poesía de los romanos para mí, porque también tradujo a los griegos. Ha sido para mí una escuela poética insustituible. Él tradujo, y así lo declara, 100 hexámetros diarios, y adquirió así una facultad que él denomina de versificador y que considera, digamos, una escuela fundamental en su formación técnica. De hecho, dice, las palabras y los ritmos de otros le permitieron trasladar a otro idioma el esfuerzo original. Dice, la traducción es, dice él literalmente, una suprema escuela técnica. Dice Vicente Quirarte en una conferencia sobre Bonifaz Nuño que éste le dijo una vez: las mujeres nos fecundan, hablando de las mujeres, no de la traducción, nos fecundan. Las maravillosas mujeres sacan lo mejor que tenemos nosotros. Y yo pienso en la función de la traducción en Bonifaz Nuño también, entendida de esta manera, como una especie de vía personal de perfeccionamiento. Me gustaría hacerme una pregunta con él, una pregunta inicial. ¿Debe traducir un poeta? Bonifaz Nuño nunca hablaba de traducción, sino de versiones rítmicas. Dice Vicente Quirarte que Bonifaz Nuño fue transcreador de los clásicos, utilizando ese término, el de transcreación, que alude más a una lectura de traducción literaria muy creativa y no tanto literal, ¿no? En conversaciones con Josefina Estrada decía, la traducción, y esto es interesante, para ser literal tiene que seguir el ritmo original. En este sentido creo que estaba transformando la idea de la traducción literal. ¿Es posible una traducción literal que siga el ritmo original? O sea, es una paradoja, es completamente imposible lograrlo. Entonces me interesa cómo arrastra el término del ser literal hacia la música, hacia la necesidad de perseguir la literalidad de la música y no solo del contenido. En ese sentido creo que su propuesta de traducción era profunda, en su propuesta de literalidad era mucho más profunda. Dice él, si no persigo esa literalidad del ritmo original, estoy falsificando la traducción desde el principio. Quiero hacer una traducción literal de la Ilíada. ¿Debo traducirla en hexámetro? Y él responde, es lo que hice. Y esa es la que él consideraba su obra maestra de traducción. Bueno, respecto a la traducción de los Cármenes de Catulo, comentaba antes que es una traducción de 1969 y que el prólogo, la introducción a esa obra, se ha leído como una interpretación del 68, o por lo menos con un diálogo con el 68. El arranque de esa introducción es el siguiente. Toda juventud es sufrimiento. Asomado al mundo con la actitud voraz de sus propias herramientas sensuales, el joven, como si hiciera uso de una prerrogativa indudable, pretende apoderarse de él mediante un esfuerzo inútil y de antemano fracasa. Y el mundo se le aparece como un muro de poderes hostiles. Y hasta el milagroso placer de un instante, por su brevedad misma, se le vuelve dolor, dolor sin esperanza. Y de nuevo, con la presentada rabia, se tiende hacia lo que considera, acaso sin saberlo, el objeto último de la vida. Y el placer, si no se le entrega, lo lleva a sufrir otra vez, y otra vez lo lleva a sufrir si se le entrega. Y así siempre, hasta que la misericordia del tiempo
lo para con la resignación, con la sabiduría o con la muerte. Este prólogo y sus traducciones, las traducciones de Catulo, fueron escritos en un momento en el que el ejército rondaba la universidad y cuentan que los estudiantes se refugiaban atrincherados en los despachos. Como cuenta, ha señalado José Ángel Leiva, la identificación del académico, del Bonifaz Nuño académico con las causas de la juventud mexicana, era inocultable. Bonifaz Nuño veía en ese movimiento la esperanza y el deseo de una sociedad más digna y más justa, más libre, más inteligente, más culta y más creativa. Advertía, no obstante, dice José Ángel Leiva, que esa acción estaba destinada a la derrota. El fracaso era evidente y en ello encarna su visión del héroe. Catulo, paradójicamente, no es ese héroe, sin embargo, sino en algún sentido su negación. Podríamos decir, creo que con José Ángel Leiva, que no hay tanto una identificación entre la doctrina amorosa de Catulo y la de Bonifaz Nuño, pero sí una tensión, un interés mutuo, un conflicto permanente. De hecho, Bonifaz Nuño dedicó poemas a grandes héroes americanos, a autores grecolatinos, y sin embargo a Catulo prefirió dedicarle un ensayo, El amor y la cólera, que tiene mucho de reflexión, de prosa y poco de épica y de lírica, ¿no? Pues pasamos brevemente a Agustín García Calvo. El propósito que movía explícitamente sus traducciones era el de dar, decía García Calvo, a los hablantes actuales una impresión análoga a la que el texto original les ofrecía. Como Bonifaz Nuño, persiguió una traducción de la sonoridad original con el invento de unos hexámetros acentuales que él sembraba de arcaísmo y dialectalismo, llevando hasta las últimas consecuencias la invención, él llamaba invención analógica de formas y el estiramiento de las posibilidades de sintaxis y hasta morfología del castellano. Muchos filólogos, acostumbrados a traducciones más neutras de la Ilíada, porque él tradujo la Ilíada, se molestaron. Creo que esto pasó también en el caso de Bonifaz Nuño. No es raro que en ambos casos las traducciones despertaran polémica. Quizá esos mismos filólogos que se sintieron incómodos pues quedarían hoy satisfechos con las traducciones homogenizadoras del Google Translator o con las que puede estar haciendo ahora el ChatGPT. Seguro mucho más correctas filológicamente que las de García Calvo o quizá que las de Bonifaz Nuño, pero sin lugar a dudas mucho más convencionales, prosaicas, más propias de una cultura donde todas las singularidades y los desvíos son eliminados al servicio de una lengua operativa, práctica, instrumental, cuyo interés poético e intelectual tiende a cero. García Calvo, por su parte, pues tradujo a Homero, a los líricos monódicos, por ejemplo, a Arquíloco, Safo, Anacreonte, a los trágicos, Sófocles y Esquilo, a prosistas como Jenofonte y a Platón, autores latinos como Plauto o Virgilio. Quizá junto con la Ilíada, sus traducciones más conocidas son las del volumen Poesía Antigua, de Homero a Horacio, que incluyen una grabación en cassette, incluían un cassette con recitados del propio Agustín García Calvo y, por supuesto, poemas de Catulo. En un artículo que se titula ¿Cómo hacer vivir a los muertos?, Agustín García Calvo se adentra en la vieja polémica sobre la imposibilidad de la traducción, afirmando que dicha imposibilidad proviene, de hecho, de la imposibilidad de comunicación entre las lenguas, aunque la imposibilidad de comunicación entre las lenguas sea siempre, decía él, gradual. Para García Calvo, las lenguas más traducibles son aquellas que llevan a cabo un uso más racional, consciente y pragmático del idioma. Y sin embargo, las lenguas más intraducibles, decía él, serían aquellas que trabajan de forma intensiva y profunda con las instancias del inconsciente. En este sentido, el lenguaje científico y académico sería muy traducible y sin embargo el poético no. No se trata aquí, en mi opinión, de que la poesía sea un género esencialmente irracional, sino de que trabaja con instancias subconscientes de la cultura, decía García Calvo, de la cultura. Instancias que son inaccesibles a la conciencia personal de los hablantes y a los manejos voluntarios de hablantes o de instituciones. La coloquialidad oral de la poesía sería, de hecho, para él, el más intraducible de sus elementos.
un elemento inaccesible a los manejos individuales y del poder. Y se preguntaba por qué cuanto más culto es un texto, más fácil es de traducir. ¿Está acaso la cultura entendida como producto del oculto, por encima de la diversidad de las lenguas? Eso sucede, decía García Calvo, porque el poder global, él utiliza el término global aunque no tenía la significación de hoy, funciona de forma invasora, amenaza con ser con ser la cultura con mayúscula. Esa cultura que es la misma es la traducible. Dicho esto, me gustaría preguntarme con Bonifaz Nuño y García Calvo, ¿es imposible la traducción? ¿Acaso es imposible la traducción? Según la opinión más extendida y sintéticamente formulada por Robert Frost, poesía es lo que se pierde en una traducción. Pone así en evidencia bueno, por un lado está esta afirmación muy conocida de Frost de que la poesía es justo lo que se pierde en la traducción, pero quería también traer una broma de Borges que de alguna manera evidencia el prejuicio de el traduttore traditore. Borges afirmaba que el original es infiel a la traducción, que el original es infiel a la traducción. Y decía Borges que la traducción en realidad es un sorteo experimental de omisiones y de énfasis. Traigo aquí otra cita que es en este caso de Charles Simic, que contradice de alguna manera al tópico de Robert Frost. Decía Charles Simic, creo que es al contrario. Lo que sobrevive a la traducción es la poesía. Y curiosamente, Mario Montalbetti, el peruano, afirma algo parecido. Lo que el poema piensa sobrevive victoriosamente la prueba del ritmo mutilado. No solo del ritmo mutilado, lo que el poema piensa sobrevive a todo aquello que se pierde en la traducción. Bueno, al margen de lo que se pierda o de lo que permanezca, que no lo sabemos, quizás resultaría interesante pensar las traducciones desde su espesor específico, atendiendo a la manera en la que modifican la materia poética y provocando algunas de sus capacidades, de sus potencias silenciadas. Siguiendo los planteamientos de García Calvo, me pregunto si no podríamos hablar solo de lenguajes más o menos traducibles o de textos más o menos traducibles, sino sobre todo de traducciones más o menos institucionales. Y en este punto, en realidad, entiendo institucional desde la lógica de García Calvo, o sea, institucional como sujeto al manejo de poder, porque de hecho creo que se puede hacer una traducción muy poco institucional desde una institución. O sea, que no hay que confundir el lugar de la institución con la producción institucional. Rubén Bonifaz Nuño, por su parte, estaba convencido de que la traducción al castellano había robado su espesor lírico a la literatura, y en este caso él decía la literatura prehispánica, le interesaba especialmente esto. Decía Rubén Bonifaz Nuño, sí, la traducción al castellano roba su espesor lírico a los originales y a él le interesaba especialmente el robo que se había perpetrado contra la literatura prehispánica. Y creo que eso sucedía siguiendo los razonamientos de Bonifaz Nuño porque dicha lengua en las traducciones tenía algo homogenizante. En este punto, ambos coincidían en la necesidad de llevar a cabo un trabajo de singularización y profundidad que dotaría de una nueva intensidad a toda obra traducida. Perspectiva que ambos aplicaron a sus propias traducciones de los clásicos. Para Rubén Bonifaz Nuño, ser fiel a una obra traducida es también ser fiel a su música. Para Agustín García Calvo, traducir es producir un texto análogo al original, también en su sonoridad. Eso explica que ambos se entregaran al trabajo con formas personalísimas del hexámetro en sus traducciones de la Ilíada, alejándose de traducciones más ajustadas, como dije antes, a la corrección filológica. Por otro lado, Bonifaz Nuño y García Calvo tradujeron a los clásicos, como dije antes, en un momento de rebeliones estudiantiles. Ambos lo hicieron en ese mismo momento. No es extraño, por ello, que tradujeran los poemas amorosos de Catulo, donde el amor es una vía explícita de resistencia al poder. Como ha señalado Vicente Quirarte, los poemas de Catulo, de hecho, formaban parte del tríptico Triunfi de Karl Orff, que también integraban los Carmina Burana. Mucho menos célebres, en este caso, que los Carmina Burana, porque el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió su representación. Los Catuli Carmina incluían flirteos impudorosos entre el coro femenino y masculino y palabras sexualmente explícitas.
tanto Bonifaz Nuño como García Calvo entendieron que la fuente de esa misma rebelión sexual, pero no solo sexual, procede de la tradición misma. Y esto no porque Bonifaz Nuño, o sea, en este punto creo que da igual si uno era revolucionario o no, o el otro no lo era. De hecho, me interesa mucho una lectura que hace Jordi Carmona Hurtado, que lejos de utilizar los patrones clásicos del ácrata, habla de Agustín García Calvo como un revolucionario, como un conservador revolucionario. En fin, sería complejo de resumir aquí. Las traducciones de la Ilíada de Bonifaz Nuño aspiraban a una coloquialidad en la que se materializaba la voluntad de hacer hoy lo que esos libros hicieron en el pasado. No extraña a esta elección que un libro como Albur de Amor sea un homenaje a todas sus lecturas, hechas desde un registro hablado. De la misma manera, la coloquialidad oral de la poesía era para García Calvo el más intraducible de sus elementos, y por tanto el elemento que debe ser trabajado en las traducciones en tanto resistente a la homogeneidad. Bueno, me interesa también la otra cara del amor. Si el amor es gasolina, me interesa la otra cara del amor, que sería el odio, muy presente también en Catulo, como un motor semejante al del amor en los poemas de Catulo, que son deliciosamente insidiosos, maledicentes y depravados. Porque de alguna manera Catulo odiaba con la misma pasión que amaba. Y me interesa que Bonifaz Nuño dice en su introducción a los Cármenes de Catulo: tengo para mí que sus ataques, los de Catulo, crecen de una raíz oscura y viviente. Me parece que en ese punto detecta a Bonifaz Nuño que no solo vive lo que se ama, sino también lo que se odia, siendo que ese odio era un gesto conscientemente artificial. De ahí quizá la convivencia persistente de la malignidad y el amor en los poemas de Catulo, que también impregnó por momentos algunos poemas de Bonifaz Nuño. Como he comentado antes, contra la traición de toda traducción, a Rubén Bonifaz Nuño y Agustín García Calvo les importaba más que la literalidad o la fidelidad, les interesaba la lealtad, algo que, en mi opinión, es una fidelidad más profunda. Y las polémicas que generaron sus traducciones de los clásicos se explican desde la naturalidad con la que rompieron la corrección lingüística, con la meta de ser leales a lo que la lengua hablaba en los textos que tradujeron. Y para ir concluyendo, querría leer un fragmento de un libro titulado El libro contra la muerte, de Elias Canetti, donde habla de un hombre muerto que se reúnen unos amigos a homenajear, y yo creo que donde dice hombre muerto podríamos leer nosotros libro muerto. Dice así Canetti: los amigos de un hombre muerto se reúnen determinados días y hablan solo sobre él. Lo matan todavía más si únicamente dicen cosas buenas de él. Más les valdría discutir, ponerse a favor o en contra de él, revelar picardías secretas suyas. Mientras puedan decirse cosas sorprendentes de él, cambiará y no estará muerto. La piedad que intenta conservarlo en un estado concreto no es en absoluto amable. Surge del miedo y solo quiere mantenerlo en algún lugar donde no sea un peligro, como en el ataúd y bajo tierra. Para que el muerto, a su manera más tenue, siga viviendo, hay que darle movimiento. Para García Calvo y para Bonifaz Nuño, traducir es resucitar a los muertos. Aunque Bonifaz Nuño hizo una lectura existencial, en mi opinión, y quizás romántica, del mito heroico de la Ilíada, que tradujo, como sabemos, como si fuera un libro de aventuras, concediendo por ello importancia a la peripecia, no le importaba menos la música de dicha peripecia. García Calvo, por su parte, trabajó, según él mismo declaraba, para que la Ilíada suene, es decir, no para enterarnos de lo que dice, que para García Calvo no tenía ninguna importancia, sino para hacerla sonar. Hacer sonar la palabra fue para ambos hacer vivir a los muertos, porque no otra cosa que muertos están los clásicos venerados, con quienes no se discute, a quienes no se insulta, como hacían los personajes de Canetti, recordando al amigo común ya fallecido. Es mucho más fructífero, en ese sentido, traducir con amor que con veneración, porque el amor es la fuerza insurreccional con la que se hace vivir a la palabra muerta contra la momificación de la literatura. Y con esto termino. Disculpen la rapidez con la que he ido exponiendo la idea, y
la torpeza, pero quería, bueno, cerrar estas notas sobre la función de la traducción en ambos autores y sobre todo de Catulo. Pues muchísimas gracias, Erika Martínez, por esta magnífica conferencia sobre la traducción, y que a mí bueno, la verdad es que a todos han sido unas cuantas ideas que nos han llevado a todos a pensar en este tema, que es un tema que evidentemente no tiene fin. Ha sido muy revelador en algunos aspectos que yo no había notado también. En fin, esa coincidencia del sonido que para Bonifaz los poemas eran una masa de sonidos, y ahí cuando habla de la Ilíada respecto a la música o al sonido con García Calvo, lo relaciona muy bien, y otros puntitos ahí como que también era muy interesante lo de cuando son cuestiones cultas es más fácil traducir. En eso nunca había yo reparado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a presentar ahora, acto seguido, a Gracia Morales, que, bueno, también ella pertenece al mismo departamento que Erika Martínez y que yo, y que Luis García Montero, en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, y quiero agradecerle aquí que también esté con nosotros. Y bueno, ella es profesora titular de literatura latinoamericana de la Universidad de Granada, y ha compaginado su actividad académica de la misma forma que Erika lo ha compaginado con la poesía. Gracia lo ha compaginado sobre todo con el teatro, y también con la poesía. Es decir, tenemos en este departamento nuestro Granada tenemos personas muy multifacéticas. Es un departamento muy artístico, muy académico, pero también es muy artístico. Y el caso de Gracia Morales es muy especial en ese sentido. De hecho, pues ella hace más de 20 años, en el año 2000, fue la primera mujer ganadora del premio Marqués de Bradomín de teatro, que es un premio tan importante, ¿no?, en España. Y ella ha escrito y ha publicado unas 45 piezas teatrales, algunas bastante largas, otras más bien piezas cortas, y ya es, digamos, una referencia en el mundo del teatro en España. Y además esas obras suyas se han estrenado en varios países de Europa y también de América. Y 7 de esas obras han sido premiadas. Algunas de esas obras podría citar, por ejemplo, Como si fuera esta noche, año 2002, Un lugar estratégico, año 2003, NN12, que fue premio Sociedad de la Sociedad General de Autores y Editores de Teatro, en el año 2008, y otro de sus grandes obras ha sido La grieta entre animales y salvajes, del año 16, que fue el 4º premio Lorca de Teatro Andaluz a la mejor autoría. Aparte de toda su obra teatral, que sería aquí muy prolijo nombrar una por una, también es una de las fundadoras en Granada de la compañía profesional Remiendo Teatro, y de la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, que ya tiene una trayectoria bastante grande en Granada y en Andalucía, y digamos que es un centro de formación. La escuela es un centro de formación escénica de mucha referencia en todo el sur de España. Aparte de todo lo que ha trabajado en el mundo del drama, de la dramaturgia, también ha escrito y ha publicado poesía. Puedo citar entre uno de sus libros Manual de corte y confección, del año 2001, De puertas para adentro, del año 2004, que fue tuvo el premio Javier Egea de poesía. También La voz en pie, año 14, Del hogar y sus mudanzas, año 18, y últimamente Apuntes para un diccionario, una obra del año 21 que fue publicada por la editorial Renacimiento, prestigiosa editorial, y que además recibió el premio de poesía Juana de Castro. Esto por lo que se refiere a su labor creativa, pero también, evidentemente, como académica que es, ha tenido numerosas colaboraciones en revistas académicas de impacto, y colaboraciones con capítulos de libro en muchos, digamos, obras de conjunto, y es conocida por su monografía José María Arguedas, El reto de la dualidad cultural, que es
que forma parte de lo que fue anteriormente su defensa de la tesis doctoral. Bueno, aquí nos va a hablar sobre las resonancias vallejianas en Fuego de Pobres. Hace poco hemos celebrado el centenario de la muerte de Vallejo, de Trilce, ¿no? De la publicación de Trilce de Vallejo, año 22. En el 23 estamos celebrando el centenario de Rubén Bonifaz Nuño. Estos dos autores, pues aquí mismo se juntan, entrelazan, y es de lo que nos va a hablar ella. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracia, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Ángel, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Filológicas y al Instituto Cervantes y también a la Universidad de Granada por estar promoviendo estos ciclos tan importantes para dar a conocer a un poeta que yo debo de reconocer que no conocía tan en profundidad antes de que se generaran estos ciclos. O sea que para mí han supuesto también una manera de acercarme más, de una manera más detallada y más minuciosa a la obra de un autor magistral, donde se combina también la versatilidad y el rigor poético. El hecho de que él también perteneciera al ámbito universitario y fuera también poeta, de alguna manera también nos liga con Erika, conmigo, que como ya ha comentado Ángel antes, mantenemos también como esa dualidad de estar en el ámbito universitario, pero mantener una actividad también creativa dentro de ese ámbito. Cuando me propuse realizar un acercamiento más minucioso a su trayectoria, tengo que decir que el libro que más me impactó fue sin duda Fuego de Pobres. De hecho, decía hace un momento Luis García Montero, porque él no ha podido quedarse, pero no hemos visto con él online hace un momentito, que también es uno de sus libros predilectos de Bonifaz Nuño. Efectivamente, es uno de sus libros principales. Él mismo lo considera así. En algún momento él dice que fue un libro decisivo porque en él, en Fuego de Pobres, este libro que se publica en 1961, apostó ya ahí por una estética más depurada, por una estética más limpia. Él dice que a partir de ese libro trató de eliminar todo lo que supusiera peso muerto en su poesía. Es así como él se refiere a este libro, que siente que va a ser uno de los que le trasciendan, ¿no? De los que más perduren, junto quizá también a Los demonios y los días, que quizá es uno de sus libros predilectos, del propio Bonifaz. Bien, la lectura de este libro de Fuego de Pobres me sedujo especialmente porque en él encontraba el eco constante de la voz que quizás más me ha marcado a mí como lectora de poesía, que es la voz de César Vallejo. No es tan original decir esto porque sabemos que es un poeta trascendental dentro de las letras hispánicas, pero para mí César Vallejo quizás es el poeta al que más he leído y releído de forma constante. Yo encontraba muchísimo la resonancia de Vallejo, y como no por una imitación, no es que Bonifaz Nuño estuviera imitando a Vallejo, que no era eso, sino que encontraba en ellos como una fuerza creadora de raíces comunes. Y me llamaba mucho la atención intentar indagar en cómo era esa especie de magma común que impregnaba la voz de estos dos autores. Pensé que sería un abordaje crítico ya muy abordado, y entonces dije, bueno, pues no voy a volver a investigar seguramente sobre un tema que ya haya sido muy visitado por otros investigadores, pero me sorprendió darme cuenta de que no, descubrir que no era un enfoque que se hubiera indagado lo suficiente todavía. Es cierto que algunos críticos sí que han señalado la influencia de Vallejo en algunos poemarios de Bonifaz Nuño y en concreto en Fuego de Pobres. Por ejemplo, Miguel Ángel Andrade, en su libro Alumbro con la palabra de otra boca, enunciación e intertextualidad en Fuego de Pobres de Rubén Bonifaz Nuño, afirma esta influencia en dos ocasiones. Hay dos momentos en los que cita expresamente la influencia de Vallejo. Dice en un momento Miguel Ángel Andrade. Dice, quizá el poeta que más haya influido en la poética de Rubén Bonifaz Nuño sea el peruano César Vallejo. Ambos poetas se asemejan en su confraternidad por el que menos tiene. Más que compadecerse, se solidarizan en un abrazo fraternal mediante palabras de aliento, palabras que lo impulsan a salir de su miseria y su abandono. Dice eso en un momento,
al comienzo del libro, y más adelante dice: pero el principal referente de Rubén Bonifaz Nuño para esa poesía social que va más allá de la mera crítica es el César Vallejo de Los Heraldos Negros, España aparta de Mestecali y Los poemas humanos. Como el peruano, Rubén Bonifaz Nuño carga con sufrimiento una pensada afrenta al orgullo y a la existencia. Bien, el investigador anota entonces en estas dos ocasiones esa influencia que dice que es la principal, el principal referente, dice, en un momento, o quizá el poeta que más haya influido en Rubén Bonifaz Nuño, pero no desarrolla este argumento, no llega a profundizar en ello, lo deja anotado y no entra más. Eso es lo que yo me propongo hacer en esta ocasión. También me ha resultado llamativo descubrir que en las entrevistas a las que he tenido acceso, el propio Bonifaz Nuño no cita a Vallejo como uno de sus referentes, o al menos no lo cita de forma explícita. Quizá para él es tan importante que es como lo que decía Borges también, de escribir sobre el desierto sin citar la arena, ¿no? Quizá sea tan importante para él que no llega a citarle, pero me llamaba mucho la atención que no estuviera el nombre de Vallejo entre sus referentes más explícitos. En una conversación con Marco Antonio Campo, aquí presente, he consultado varias entrevistas que le pudo hacer a Bonifaz Nuño, en una conversación que se titula Los gustos poéticos de Rubén Bonifaz Nuño, el poeta de Veracruz nos aporta algunas claves sobre su formación poética. Recuerda cómo le afectó el descubrimiento de la obra de Bécquer, cuyas rimas supusieron su primer acercamiento a la poesía. Asimismo destaca la huella que le dejó la lírica del siglo de oro, Garcilaso, Quevedo, Góngora, Fray Luis de León. También habla del impacto causado por la lectura de El clavel y la espada de Rafael Alberti, de su amor por algunos poemas de López Velarde, y sobre todo habla también del influjo que ejercieron en él la lectura y la traducción de la poesía grecolatina, de la que acaba de hablarnos mi compañera Erika Martínez, ¿no? La importancia de Catulo, Virgilio, Ovidio, Homero, entre otros, y también, de una forma muy profunda, el influjo que ejerció en él la lectura de los textos en náhuatl, ¿no? De los que encuentran nuevas formas de estructuración gramatical que también le interesan mucho. También ha comentado un poquito antes la profesora Erika Martínez. Ahora bien, no cita a Vallejo. Y es más, cuando Marco Antonio Campo le habla de Vallejo, se lo cita, Rubén Bonifaz Nuño no termina de tomar esa línea de desarrollo, ¿no? Le dice Marco Antonio Campo en esa entrevista publicada. Dice, en Los demonios de los días hay un fondo vallejiano y quizá algo de Pellicer de las manos de Solada, y le contesta Rubén Bonifaz Nuño. Ese libro nació de pláticas frecuentes durante caminatas infinitas que tuve con Fausto Vega y el poeta y novelista peruano Manuel Escorza. Manuel hablaba y me convenció de hacer poesía social. Cuando leyó ese libro se sorprendió de ver que era una poesía social del todo distinta a la que él practicaba, porque yo la hacía más para condenar la desventura y la miseria diaria del hombre de la calle, y él como una incitación a la revolución social. También en una entrevista anterior con Marco Antonio Campo se refieren a este mismo tema de cómo entiende Bonifaz Nuño su poesía social. Dice, son de nuevo las palabras de Rubén Bonifaz, dice, hay en Los demonios de los días un cambio definitivo. Intervino mucho en él mi amistad con Manuel Escorza. Él pensaba que se debía hacer poesía social y escribía poemas denunciando las miserias y la injusticia en América Latina. Era por entonces un ser fundamentalmente político. Me convenció la idea, pero como solo he visto la política como testigo, traté de encontrar el sentido social de la poesía por otra vertiente. Hablé de la miseria y la injusticia, pero de una manera más próxima y más simple. Un aguacero cayendo sobre gente sin ropa o sin paraguas, por ejemplo, podía ilustrar mejor esa situación que el denuesto contra un tiranuelo centroamericano. Ya se habla aquí de un nosotros y la desvergüenza se disimula. Mi desolación no es solo mía, sino de los otros. Hasta ahí la cita. Como podemos ver, las ideas que aquí se exponen sobre esa voluntad de insertar la temática social, pero no con un afán político, sino para hablar de la miseria y la injusticia, enlazan muy bien con la poética propia de César Vallejo. Sin embargo, como ya he dicho, el peruano nunca es citado de forma explícita por Rubén Bonifaz Nuño, al menos en los textos publicados a los que yo he tenido acceso. Probablemente en conversaciones informales no publicadas
estuviera citando constantemente a Vallejo, pero lo que se ha publicado, yo he hecho una búsqueda bastante minuciosa y no lo he encontrado. Yo estoy convencidísima de que Bonifaz Nuño leyó profundamente a Vallejo, pero quizá no llegó a nombrarlo por sentirlo como algo tan natural, o quizá porque efectivamente no lo sentía tanto como un autor de cabecera como yo puedo pensar o como podemos pensar, no lo sé. Ahora bien, más allá de si hubo o no una influencia muy directa, muy consciente, lo que puede haber en ambos, y eso sí que lo encuentro de una forma clarísima, son motivaciones comunes a la hora de abordar algunas temáticas y recursos formales semejantes en sus respectivas búsquedas estéticas. Hemos apuntado ya cómo la voluntad de presentar la miseria del hombre, la injusticia, la pobreza, es un eje fundamental de Fuego de Pobre. La propia idea de la pobreza está ya evidente en el título. De entre todas las actitudes que esta motivación podría generar, podría estar pensada desde el reproche, desde la tristeza, desde el dolor, de entre todas las actitudes posibles, la que más sobresale en los poemas, y está en la cita anterior que hemos dicho, es sin duda la de la solidaridad. El poeta se siente parte de esa humanidad que sufre, estableciendo lazos de hermandad con los otros, reconociéndose en el dolor ajeno y viceversa, es decir, reconociendo el dolor propio en lo que está ocurriendo en el mundo. Idea que ya estaba presente en esa cita anterior y en esta frase que repito: mi desolación no es sola mía, sino de los otros. Este enlace con lo ajeno se halla presente desde el primer poema del libro, en el que se dice querer descubrir, y cito algunos versos, el secreto más íntimo y humilde de la fraternidad, poder decirte, hermano mío, si te encuentro, porque tú eres mi hermano, yo te quiero. Bien, ahora voy a empezar, si me lo permiten, a compartir un PowerPoint que he preparado, porque más que solamente limitarme a leer algunos fragmentos, me apetecía compartirlo con ustedes, con las personas que puedan estar asistiendo en directo a esta charla. Entonces voy, si me lo permiten, a compartir un PowerPoint, porque es algo que a mí me gustaría hacer en mis clases, que también el estudiante o la persona que está asistiendo pueda disfrutar del poema y no se limite solo a oírme a mí recitarlo, sino que lo pueda escuchar. Entonces voy, si les parece, a compartir pantalla. Creo que eso les va a obligar a verme a mí más pequeñita, pero creo que va a ser más interesante que podamos disfrutar de la poesía de Rubén Bonifaz Nuño leyéndola a ustedes también. Bien. Otro poema que me parecía que se podía citar muy claramente como ejemplo de esta temática del encuentro con el dolor ajeno es este poema 15 del libro. Todos los poemas que voy a citar de Rubén Bonifaz Nuño pertenecen al libro de 1961, Fuego de Pobre. Ese poema 15 dice: no me ilusiono, admito de mi gusto que soy un hombre igual a todos. Trabajo en algo, cobro un sueldo insuficiente, me divierto cuando puedo o me aburro hasta morirme. Hablo, me callo a veces, pido mi comida y a ratos quisiera ser feliz gloriosamente. Y hago el amor o voy y vengo sin que nadie me siga. Tengo un perro y algunas cosas mías. En general no estoy conforme ni me resigno. Quiero mi derecho de hombre común a deshacerme la frente contra el muro, a golpearme en plena lucidez contra los ojos cerrados de las puertas, o de plano y porque sí, a treparme en una silla, en cualquier calle a lo mariachi, y cantar las cosas que me placen. Manos de hombre tengo, manos para tomar de las cosas que existen, lo que por hombre se me debe, y por lo que yo debo hacer algunas de las cosas que faltan. Y reconozco que me importa ser pobre y que me humilla y que lo disimulo por orgullo. Tú, compañero cómplice que llevo dentro de todos junto a mí, lo sabes. Hermano de trabajos que caminas en hombres y mujeres, apretado como la carne contra el hueso, y vives y sudas y alborotas en mí y conmigo y para mí y contigo. Me parece que este poema 15, que está más o menos a mitad del libro, un poco antes de la mitad,
es también muy significativo de esta idea del compañero, del cómplice, del hermano y de esta conciencia de ser un hombre como todo, igual a todo, con toda esta vida cotidiana que desarrolla. Como sabemos, en la voz que Vallejo despliega en los poemarios posteriores a Trilce, se halla una preocupación constante por los más desfavorecidos, en un reconocimiento mutuo entre el yo poético y esa humanidad doliente. Podríamos recordar como ejemplos concretos y en clara resonancia con el poema 15 recién citado, algunos fragmentos de... a ver si me deja pasar a la siguiente. No sé, sí. Algunos fragmentos de Quisiera hoy ser feliz de buena gana, de Poemas humanos, ¿no? que de hecho habla de esa misma felicidad que se busca también en el poema anterior de Bonifaz Nuño, o en el... A ver, vale. O en Ello es el lugar en que me pongo, también de Poemas humanos, ¿no? De veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar decírselo a Georgette, a fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando haya, así se dice en el Perú, me excuso. Del mismo modo sufro con gran cuidado, a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos poseen independientemente de uno sus pobrezas. Quiero decir su oficio, algo que resbala del alma y cae al alma. Si vemos al final de este poema, habla también de esa idea de como un hombre que soy y que he sufrido, ¿no? De nuevo esta idea de ser un hombre y sufrir, pero sufrir entre millones de panes, miles de vino, o sea, esta idea de sufrir en compañía, ¿no? En consonancia con el resto de la humanidad. Bien, profundizando un poco más en esta cuestión, podemos también afirmar que en el marco de esta visión del propio yo como individuo que sufre, de ese hermano o camarada, que es el otro, destaca además especialmente la presencia de lo material, por encima de lo abstracto. Nos dice Bonifaz Nuño en el poema 2, esto que vive, esto que pesa, miro. Esto que pesa. Esa materialidad de la vida del hombre se concreta en algunos gestos cotidianos específicos. Por ejemplo, el gesto de comer, que es también muy habitual en Vallejo, que él diría en algunas veces llantar en lugar de comer. Y la simbología del pan, que es un elemento cotidiano y material que aparece mucho en la poesía de Vallejo y que también está significativamente presente en varios poemas de Fuego de Pobre. Ahora bien, esa materialidad que digo alcanza sobre todo su máxima expresión en la visión que los dos poetas nos presentan del cuerpo humano. Son innumerables los ejemplos que se pueden citar en los que tanto Bonifaz Nuño como Vallejo diseccionan partes de nuestro físico, las observan desde otra perspectiva o la trastocan para convertirla así en un sugerente y poderosísimo material poético. Aquí, por ejemplo, les cito algunos momentos seleccionados de los poemas de Bonifaz Nuño, donde encontramos esa visión poética del cuerpo, ¿no? Con la boca gemela de mis ojos de mudo, o párpados cosidos por agujas de humo, balcones lacrimales, paladar de bóveda eclesiástica. Les invito a que lean ustedes los demás para no entretenerme mucho. Y me parece especialmente interesante el del poema 14, ese último que les cito, en el que establece una correlación entre el cambio en el cuerpo y el paso del tiempo. Dice, con la edad aumenta de largo y de redondo el esqueleto, que los forros van quedando chicos y los huesos salientes y se muestra desvergonzadamente la cebrada torre de las costillas y los goznes arácnidos de pies y manos bailan al viento más. Crece la calavera y me acostumbro. Creo que estos versos tienen una resonancia vallejiana tremenda. Además del poema ya citado, por ejemplo, el de Ello es el lugar en el que me pongo, que aparece la idea del paso del tiempo, esa conciencia del devenir, de los días, del transcurrir, de la rutina, de la cercanía de la muerte, se encuentra próxima a muchas composiciones de poemas humanos. Está en Epístola a los transeúntes, por ejemplo, está en Aniversario, en Panteón, y está citada, por ejemplo, también en otro poema
de César Vallejo, también de Poemas Humanos, que es Los Desgraciados, donde aparece esta ligazón del paso de los días, el día que llega, el día que viene, y el cuerpo, ¿no? Cómo lo vive el cuerpo. Ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo del colchón, vuelve a pararte en tu cabeza para andar derecho, ya va a venir el día, ponte el saco. O dice después, ya va a venir el día, ponte el alma, ya va a venir el día, ponte el cuerpo. Ya viene el día, dobla el aliento, tipica tu bondad rencorosa y da codos al miedo. Bueno, como están viendo, está esa presencia, observa tu entrepierna, del cuerpo y del paso del tiempo, como estaba también en el poema anteriormente citado de Rubén Bonifaz Nuño, en el que la cercanía de la vejez se va visibilizando en las manos, en los pies, en las costillas, en esa especie de esqueleto que crece. Bien, otra temática interesante en cuyo tratamiento hallo coincidencia entre los poemas de Vallejo y los de Fuego de Pobre es la utilización de un imaginario religioso que se adapta, no obstante, a la visión personal del poeta y en ocasiones se utiliza desde esta misma vocación solidaria de la que hablábamos antes. Si se utiliza el imaginario religioso para hablar de esa idea de la solidaridad entre el hombre o de la conciencia de su miseria y su desolación. Les pongo como ejemplo este poema, el poema 11 del libro Fuego de Pobre, donde aparece la referencia al Viernes Santo, pero donde ese Viernes Santo se termina convirtiendo también en un elemento de desesperanza, de desolación y de visión del hombre. Viernes Santo y más la pesadumbre que con huellas insomnes nos exprime del corazón un grito de dormido. Ven cómo está de nuevo aquí la presencia del cuerpo, las huellas insomnes, luego también la frente desde el hueso más alto, las dentadas herraduras, la lengua, los ojos, de nuevo todo este imaginario que comparte también con Vallejo. Noche de Viernes Santo, dice, sin futuro de abierta gloria sabatina. Me interesa mucho también en este poema esa enumeración de que hace de aquellos por los que habla, ¿no? Por los que estoy hablando, dice. Estoy vivo y hablando por el que fuera alguna vez saciado, por el hartado siempre y el hambriento, por el que fue admitido en el misterio de la familia. Esa idea del cuerpo sería destacable. También el uso de neologismos. Aquí dice, mientras ojivacío, mutilado de brazos progresivos, esa tendencia al neologismo que está en esa palabra ojivacío, pero que aparece en otros momentos, se encolmilla, dice en el poema 14, desjaulado en el poema 20, enllamarado en el poema 28, ojivendado en el poema 9, es un rasgo formal que también lo liga profundamente con Vallejo. Pero me interesaba, como les decía, esta parte en la que especifica a esos otros por los que está hablando, porque me recuerda, me resuena a las bienaventuranzas bíblicas, el texto bíblico de las bienaventuranzas, ¿no? En el que también hay una enumeración, y aquí está el saciado, el hambriento. Me parece que se podría encontrar una conexión entre este poema que acabamos de citar y este momento de Poemas Humanos de César Vallejo, el famoso poema Traspié entre dos estrellas, donde de nuevo también hay una enumeración parecida a la bienaventuranza. Amados sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado sea aquel que tiene chinches, y si vamos más lejos, aparece el hambre y la sed, ¿no? Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Me parece que habría ese efecto de resonancia entre estos dos poemas que les cito. Otro elemento que también me gustaría señalar, espero no pasarme mucho del tiempo que tenía previsto, pero es verdad que ha sido un trabajo muy, muy fascinante para mí encontrar estas consonancias y estas correspondencias. Otro elemento que creo que también les liga a los dos poetas es
la búsqueda de un cierto sentido, en medio de ese mundo de miseria, de desolación, la necesidad de encontrar un cierto sentido, una cierta respuesta ante ese mundo. Esa necesidad les lleva, de hecho, por una parte, a que aparezcan preguntas en muchos de sus poemas. Así ocurre en textos muy significativos de Vallejo, ya lo sabemos. Hay poemas de Vallejo en donde es precisamente la interrogación lo que genera la estructura del poema. Por ejemplo, el famosísimo Un hombre pasa con un pan al hombro, ¿no? Pero también aparecen en Sermón sobre la muerte, en Viniera un malo con un trono al hombro. También en Fuego de Pobre está muy presente la pregunta, a veces suelta en algunos poemas, pero en otros muy insistente, como por ejemplo en estos poemas que les recuerdo, en el poema 3, ¿y ahora qué me queda? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me oye? ¿Vendrá otra vez y cuándo lo que tuve? ¿Cómo vendrá si vuelve? ¿Cómo el rostro sabré reconocer de lo que tuve? ¿No? O en el poema 6, por citarle este segundo, ahora bien, soy este que se calla, soy el que gime lejos, el que viene soy, el que va saliendo, el que se queda, ¿para qué servirá? ¿De qué me vale querer sabiendo lo que sigue? Esta tendencia a la pregunta genera además otra sensación, que es el vacío que conlleva el hecho de que no haya respuesta a esa pregunta. Porque se trata de preguntas que nunca pueden ser respondidas, con lo cual generan una sensación de incomprensión, de soledad, de silencio, de vacío. Considero que esta idea conecta con lo que apunta René Acuña en un artículo en el que trabaja sobre la obra de Rubén Bonifaz Nuño, y dice que el espinazo de este libro, de Fuego de Pobre, él considera que el espinazo, dice, que confiere unidad a todo el libro, es la imagen de estar encerrado, sitiado, cercado por una fuerza invisible. Me llama la atención esa sensación de estar aislado que se da precisamente con ese silencio que queda detrás de estas preguntas, ¿no? Que queda al otro lado de estas preguntas. Estas preguntas sin respuesta anhelan un tipo de conexión que no se produce. Esta misma idea del anhelo de una conexión, de un enlace, de un encuentro con el otro imposible, está presente en uno de los poemas que me resuenan más vallejianos de todo Fuego de Pobre, que es el poema 22. Si me lo permiten, se lo voy a leer entero, lo he puesto entero, porque me era muy difícil limitarme solo a algunos fragmentos de este poema. Lo tienen para leerlo, yo lo voy a leer también un poquito, pero si un caso me centro en algunos momentos, ¿no? Dice, algo se me ha quebrado esta mañana de andar de cara en cara preguntando por el que vive dentro, y habla y se queja y se me tuerce hasta la lengua del zapato por tener que aguantar como los hombres tanta pobreza, tanto oscuro camino a la vejez, tantos remiendos nunca invisibles en la piel del alma. Yo no entiendo, yo quiero solamente y trabajo en mi oficio. Yo pienso, hay que vivir, dificultosa y toda nuestra vida es nuestra, pero cuánta furia melancólica algunos días, qué cansancio. ¿Cómo entonces pensar en platos venturosos, en cucharas colmadas, en ratones de lujosísimos departamentos? Si entonces recordamos que los platos aúllan de nostalgia boquiabiertos y despiertan secas las cucharas y desfallecen de hambre los ratones en humildes cocinas. Y conste que no hablo en símbolos, hablo llanamente de meras cosas del espíritu. Qué insufrible a veces las virtudes de la buena memoria. Yo me acuerdo hasta dormido y aunque jure y grite que no quiero acordarme. De andar buscando llego. Nadie que yo sepa quedó esperándome. Hoy no conozco a nadie y solo escribo y pienso en esta vida que no es bella, ni mucho menos como dicen los que viven dichosos. Yo no entiendo. Escribo amargo y fácil y en el día resollante y monótono de no tener cabeza sobre el traje, ni traje que no apriete, ni mujer en que caerse muerto. Hay muchas cuestiones en este poema que podríamos evidenciar de esa idea de
resonar a Vallejo, ¿no? La presencia de la cuchara, la presencia de la comida, del plato, y sobre todo también esta idea de andar buscando a alguien que se le haya quebrado algo, que vaya preguntando por el que vive dentro y no encontrar como a ese otro. ¿Cómo no, desde mi punto de vista, encontrar una resonancia de este poema con algunos de los de heraldos negros? En este caso no solo de poemas humanos, sino que he seleccionado estos dos poemas de los heraldos negros, bueno, dos fragmentos de estos poemas de los heraldos negros, Ágape y El pan nuestro, ¿no? En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada, porque en todas las tardes de esta vida, dice, yo no sé con qué puertas dan a un rostro y algo ajeno se toma el alma mía. O El pan nuestro, ese poema también tan famoso de los heraldos negros. Si quisiera tocar a todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedo, dar pedacitos de pan fresco a todos. Ya decíamos esa presencia del pan en la poesía de Vallejo, que está también muy presente en Fuego de Pobre, y esa idea de que se quisiera tocar a todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. Bien, voy a dejar de compartir ya y voy terminando. No quisiera dejar de apuntar muy brevemente que considero que existen otros elementos que podrían haberse enfocado también en este trabajo, donde hay coincidencias muy profundas, por ejemplo, en el uso de la sintaxis, en el uso del gerundio, en el uso del adverbio. Bien, en el caso de Bonifaz Nuño, algunos de estos elementos están influenciados, según su propia opinión, por una apropiación de los recursos formales de los textos en náhuatl y también por esta necesidad de recuperar esa voz de los desfavorecidos que para él encaja también con esa antigüedad indígena. Me atrevo a sospechar que también en la poesía de Vallejo esa ascendencia mestiza suya y su vinculación con un lenguaje y una visión de lo rural andino están efectuando esa influencia tanto en el nivel del lenguaje como en las temáticas que están eligiendo. Entonces quizá ahí una de esas fuerzas latentes que conectan a estos dos autores se encuentre precisamente en lo que comparten como pertenecientes a esos dos mundos transculturados, complejos, conflictivos, el mexicano uno, el peruano otro, y ello provocaría así que sin caer nunca en la imitación servil, los poemas de Bonifaz Nuño resuenen de una forma tan profunda con los de Vallejo. Muchas gracias por la atención. Creo que me he pasado un poquito del tiempo. He intentado ir muy rápido, pero había mucho para comentar. Muchas gracias por esta estupenda comparación entre los dos autores. La verdad es que cuando, por lo menos a mí me ha pasado, estabas leyendo un poema de Rubén Bonifaz Nuño y claro, no sé si es por contaminación, por el tema de la conferencia, pero yo estaba oyendo también ahí, estaba oyendo al otro autor, y viceversa. Me parece que es verdad, todas estas coincidencias o estas maneras parecidas, ¿no?, de manifestarse poéticamente está ahí, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Yo no sé si veo que Lilian ha encendido la cámara, no sé si quisiera decir algo, preguntar algo. Bueno, o Marco Antonio. Yo, pues, que quiera, por supuesto, que me corte, pero bueno, tenía aquí alguna cuestión que me gustaría saber. Es verdad que hay cosas parecidas y yo creo que las has visto muy bien, ¿no? Expresiones, ideas, o la presencia del cuerpo, el pan, todas estas cosas creo que están muy claras. No sé si también has visto como algunas grandes diferencias o algunas claras diferencias que haya entre los dos, ¿no? No sé si también lo reflexionas sobre ello. Creo que donde he encontrado una mayor diferencia es quizá en el hecho de que Bonifaz Nuño, su poesía sigue teniendo como muy en cuenta de forma muy explícita, muy consciente, una métrica mucho menos dispersa que la de Vallejo. O sea, Vallejo tiende, por ejemplo, ya lo hemos visto en los poemas, ¿no? De hecho, para maquetarlos, para poder ponerlo en
en el PowerPoint he tenido que hacer columnas y luego bajar, porque en los poemas de Vallejo tiende, por ejemplo, él mucho al versículo, ¿no? Que puede combinar luego con versos muy breves, ¿no? Hay mucha más como dispersión en la métrica. En cambio, Rubén Bonifaz Nuño tiende mucho más al uso del verso endecasílabo, del verso heptasílabo, del eneasílabo también. Se atiene mucho más a este verso clásico, sobre todo al endecasílabo. Creo que esa es una de las diferencias más importantes en cuanto al estilo de los dos. Y luego, en Bonifaz Nuño, en Fuego de Pobre en concreto, también hay algunas referencias que, por ejemplo, en un trabajo de Carmen Alemany, que participó, no sé si el año pasado, en las primeras jornadas, sí. Ella veía, por ejemplo, la referencia a Hernán Cortés en algunos de los poemas. Sí. Esa identidad mexicana está como quizá más explícita en Bonifaz Nuño que la peruana en Vallejo, que también está. Él cita Perú, por ejemplo, hemos visto hay un poema en el que dice, así se dice en Perú, me excuso, y está presente en algunos de sus poemas. Pero creo que es todavía más explícita en Bonifaz Nuño. Y luego está la cuestión métrica, que quizás en los heraldos negros no, en los heraldos negros sí que hay un rigor métrico mayor en Vallejo, pero luego Trilce hace que esa cuestión métrica explote en Vallejo y ya no vuelve a utilizarla de una forma tan consciente o tan reglada. En cambio, Bonifaz Nuño sí que mantiene más esa regla de la métrica. Sí, y luego yo veía también otra cuestión, y es que, sí, que también hay, claro, igual que hay aspectos del contenido, o las metáforas, imágenes, también hay muchos elementos que hemos visto formales, ¿no? Como estructuras gramaticales, neologismos. No sé si ahí tienes alguna cosa, porque a mí me interesa, en Vallejo me interesa muchísimo, no, ya, a cualquier lector de Vallejo, los neologismos, ¿no? La capacidad que tiene para inventar y para inventar algo que no solo se entiende bien, sino que es algo que te llega. Es decir, cuando tú lees ese neologismo, no es algo que, pues, sí, pues, qué palabra, entiendo lo que quiere decir, sino que es una cosa que emocionalmente también te llega, ¿no? No sé si tú lo has visto también en Rubén Bonifaz Nuño, ¿hay alguna concomitancia entre ellos? Sí, sí, las palabras que crea Bonifaz Nuño, que crea algunas, como he citado ya, en llamarado, ojivacío, ojivendado, son palabras también que no son pedantes. O sea, no es crear una palabra por crear una palabra y por ser muy moderno. No, es que son palabras, conceptos como que no existen, entonces hay que crearlos. Ojivacío me parece un sustantivo maravilloso, ¿no? Los crea por derivación, los crea a veces eso por crear un verbo a partir de un sustantivo o por crear un adjetivo a partir de un sustantivo. Son neologismos que el lector puede entender y que le aportan una mirada nueva. En esa condensación también que él va buscando, porque él dice que va a renunciar a todo lo que sea peso muerto a partir de ese libro y va buscando como una mayor condensación. Entonces, esos neologismos condensan mucho mejor una idea. Ojivacío es mucho mejor que decir con los ojos vacíos, ¿no? Está como mucho más condensada. Luego los adverbios en mente, por ejemplo, que suelen ser muy presentes en Vallejo y que poéticamente son adverbios muy rotundos, a veces difíciles de hacer entrar en un poema. Bonifaz Nuño lo utiliza también mucho. Los gerundios, que son palabras también de una gran rotundidad. Algunas fórmulas gramaticales que están como desordenadas. Y también la entrada de expresiones muy coloquiales en medio del poema, ¿no? Que veíamos, de hecho, en algunos de los ejemplos que veíamos, ¿no? Están expresiones coloquiales, ¿no? Ni mujer en la que caerse muerto, dice, por ejemplo, Bonifaz Nuño, ¿no? O así lo decimos, me excuso, dice Vallejo. A nivel formal se podrían encontrar también, para un trabajo más extenso y más pormenorizado, se podrían encontrar muchos elementos que los ligan. A mí me ha gustado decir eso de tanto, que Vallejo llega incluso a poner hasta la tilde, ¿no? En la A muchas veces, incluso uno de estos estudios, pero también ese tanto, que muchas veces es enfático porque además se repite, parece que me recuerda mucho el uno al otro, ese cómo también, ese cómo y cómo, ¿no? Y las enumeraciones y el estilo nominal, muchas veces hay una tendencia a no utilizar el verbo, sino utilizar el infinitivo, el gerundio, o sea, enumeraciones muy nominales. Hay elementos prodigiosos entre los dos, pero
de nuevo, no es que Bonifaz Nuño esté como imitando a Vallejo, no, es como si hubiera, desde mi punto de vista, una especie de fuerza común que los impulsa a los dos en algunas de estas cuestiones temáticas y formales. Tengo aquí algunos mensajes que han ido llegando, comentarios mientras estaban haciendo las conferencias, y tenemos, por ejemplo, una de un gran amigo de todos nosotros, muy conocido y querido en Granada, que tú también, es Roberto Arizmendi. Sí, me alegro mucho de que esté por ahí Sí. viéndonos y que esté atento. Y un abrazo muy fuerte te mando, Roberto, y un beso desde aquí. Dice Roberto, saludos y felicidades para todos. Un saludo desde el recuerdo imborrable de nuestro poeta Rubén Bonifaz Nuño. Un abrazo entrañable a los participantes. Luego también, bien, Jorge Valdés Díaz Vélez habla de las ponencias brillantes, y Gela Manzano Añorbe sobre las lecturas de Bonifaz Nuño que tiene. Bueno, esto es lo que hay por aquí. Bueno, bueno, son ya casi las 8:30, vamos hora y media aquí con todas estas las conferencias y los comentarios. Yo no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más, Lilian, Paloma, Marco Antonio. Si tenéis alguna pregunta más, pues podemos continuar, y si no, pues no, si queréis, pues damos por terminado ya la sesión. Lilian, ¿quieres hablar, hacer alguna cosa? No, todavía. Quiero agradecer a las dos ponentes. Sí, es muy interesante cómo estas jornadas han atraído a académicos que también son creadores, o creadores que también son académicos, y que han encontrado una relación natural con un poeta nuestro que tal vez no conocían tanto estas personas, sobre todo las personas jóvenes que han participado en estas jornadas. Le quisiera preguntar a Gracia si no piensa que las conquistas de un poeta ya son conquistas para todos, y ya sientan base sobre para todos, poetas y no poetas, que podemos ya tomar en nuestra propia creación, nuestra propia vida, en nuestro lenguaje, si hay, qué parte es eso. Ahora que tú exponías, yo recordaba a un prosista mexicano, Juan José Arreola, que también tiene mucho, un sustrato ahí de Vallejo en su prosa. Entonces, ¿cómo verías esta posibilidad? Claro, es que de hecho pasa también que a veces ya hay autores que son tan importantes de nuestra tradición, que pueden estar influyéndonos sin que seamos ni siquiera ya conscientes de ello. Y a veces incluso pueden no llegarte de forma directa, sino puede haber alguien que esté siendo influenciado por Vallejo antes de haber leído a Vallejo, que yo sé que a Vallejo lo leemos todos pronto porque es una de las voces más importantes, pero incluso desde antes alguien puede estar leyendo a otro poeta y sin saber está siendo influenciado de Vallejo porque a su vez ha sido influenciado por ese poeta. Entonces, claro, llega un momento en el que estas voces forman ya parte de nuestra tradición de una manera muy, muy profunda. Pero sí que es cierto que debo decir que yo en Rubén Bonifaz Nuño lo vi sobre todo en este libro, porque incluso Los demonios y los días, que es un libro también de poesía social, creo que al ser quizá el primero que él escribe dentro de esta línea, que él no llamaría poesía social, sino de poesía en la que habla de la miseria humana, todavía se atreve menos a entrar a fondo en imágenes como más desconcertantes, más crípticas, como sí que hace en Fuego de Pobre. Entonces creo que ahí, cuando ya se atreve a meterse en un lenguaje cada vez más personal, se parece más a Vallejo, sin la intención de parecerse, pero se parece más quizá porque los dos estaban haciendo esa misma revolución, como decías tú, ¿no? Ese mismo reencuentro, esa misma conquista, ¿no? De un lenguaje propio. Gracias. Y para tu... Sí, en conversaciones, claro que sí hablaba de Vallejo y ensalzaba sus hallazgos poéticos. Lo hablábamos con Ángel y con
con Marco Antonio antes de empezar, pero sí estaba. Hay una cosa es que Bonifaz en cada libro, y él así lo planteaba, emprendía una búsqueda formal diferente, eran como proyectos diferentes, entonces no es que su sensibilidad cambiando con la edad, porque por ejemplo habla como viejo desde muy joven, ¿no? Toma los temas, los tópicos, la voz de un yo poético viejo, sino que va haciendo experimentos hasta el último de Calacas, donde conscientemente y anunciado quieren poner ahí todas sus influencias poéticas, todos los autores, todos sus experimentos de la manera más cercana al lenguaje oral, como tú y Erika vieron muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Ojalá Sí, en tus pero es verdad que me sorprendió, quizá hay alguna entrevista en la que él cita a Vallejo, pero yo creo que para él era un autor tan importante que quizá no tenía ni la necesidad de citarlo, ¿no? Quizá puede tener que ver con eso, porque sí que cita a Neruda, cita en algún caso a Octavio Paz, pero también es verdad que puede haber alguna entrevista que yo no he tenido la oportunidad de leer. No sé, es realmente Becker y Garcilaso lo citaba frecuentemente, además de los clásicos grecolatinos. Entonces, tal vez es otro fenómeno de las posibilidades que tú diste, me parecen muy interesantes. Muchas gracias y espero que con sus alumnos exploren a este autor y le demos esa vida a los muertos, es de lo que se trata, ¿verdad? No nada más de revivir a los muertos, sino tomar de nuestra tradición todo lo que nos sirva. Y creo que aquí hay un poeta que sirve mucho a los jóvenes de hoy. Entonces, muchas gracias por lo que corresponde a la cátedra. Muy bien. Creo que Paloma quería intervenir. Sí, yo tengo muchas entrevistas y libros de entrevistas y aquí entrevistas que tal vez no se publicaron. Voy a buscarte si en alguna se cita Vallejo y te la mando. Vale, muy bien, muchas gracias. Y además muchas felicidades por tu gran producción teatral. Eso me gusta mucho. Gracias. Bueno, pues nada, yo simplemente para ya ir terminando este acto, quisiera agradecer en nombre de la Universidad de Granada pues la participación de mis dos compañeras en este acto y por supuesto toda la organización, el Instituto Cervantes, la Universidad de Montero, el Instituto de Filológicas, David García y luego por supuesto Marco Antonio Campos, por supuesto Lina Álvarez, siempre aquí pues tan activa en todos los comentarios, en la organización y en todo lo que es la puesta al día de todos los actos y Paloma por estar aquí con nosotros y por hacer posible estas maravillosas conferencias sobre nuestro gran poeta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángela. Me toca el honor por parte del Instituto de Investigaciones Filológicas agradecer a todos, empezando por ti, Ángel, por las dos ponentes tan interesantes, jóvenes artistas y académicas, Erika Martínez y Gracia Morales, al Instituto Cervantes, a la Universidad de Granada, Luis García Montero, y a los equipos técnicos de las dos partes que hicieron posible esto, de nuestra parte al ingeniero Arturo Hernández, y pues muchas gracias y nos vemos en la próxima, que es también muy interesante, el 16 de mayo, en nuestras horas no ajustadas con el mundo, vamos a tener que cambiar la publicidad, pero tendremos una relectura de Rubén Bonifaz Nuño, el poeta, como una arqueología vanguardista, que yo creo que va a tener mucho que ver con lo que nos dijo hoy Gracia, y Rubén Bonifaz Nuño, Las alas de la poesía, de Jorge Valdés Díaz Vélez, quien nos saludó por Facebook hoy, y con la participación también de Pavel Granados, Caminos para hacer una antología de Rubén Bonifaz Nuño, ya que él hizo esa tarea, emprendió esa tarea, y es un gran difusor cultural nuestro. Entonces, aquí los vemos el próximo 16 de mayo
con la moderación de Bernardo Ruiz, y muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias.